Bendiciones, amada Iglesia, Cristo vive. Bienvenidos a un nuevo estudio con nuestra iglesia. Damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que nos acompañe en este maravilloso estudio titulado El abrazo de Dios. Y para iniciar yo quiero leerte algo acerca de esto. Nos dice que la acción de abrazar es una manera de mostrar amor o afecto. Sostener alguna cosa estrechamente contra su cuerpo o estar complacido consigo mismo, adherirse fuertemente a algo, permanecer muy cerca de algo, dar refugio, proteger y cuidar. Es sostener algo muy querido. Y resulta que esto de abrazar es tan importante en nuestras vidas y es necesario. Y quiero que juntos leamos la palabra de Dios en Salmos 91, versículo 4. Nos dice Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. También quiero compartir contigo otra versión que nos dice en el mismo Salmos 91, verso 4, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Y es que cuando nosotros abrazamos a una persona, esta acción de abrazar es como si estuviésemos protegiendo, es como si estuviésemos cuidando, como guardando a esa persona que estamos abrazando. Y nos dice que con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estaremos seguros. Y en otra versión que les leí dice que nunca deja de cuidarnos. Es decir, yo puedo entender que una vez que Dios nos abraza, nunca va a dejar de cuidarnos. Una vez que nosotros entramos bajo esas alas protectoras de Dios, nunca va a dejarnos, nunca nos va a quitar ese abrazo, nunca nos va a quitar esa protección, pues siempre estaremos confiados en nuestro Señor Jesucristo, bajo sus alas estaremos cubiertos. Y te preguntarás, pero ¿cómo puedo hacer yo para que Dios me abrace así como dice en el Salmo 91? ¿Cómo puedo hacer yo para que Él me proteja y más nunca me suelte? Y es tan fácil, porque simplemente nosotros tenemos que hacer esa acción de aceptar a su Hijo amado Jesucristo. Para recibir ese abrazo de Dios tengo que aceptar a su Hijo amado Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón para que Él entre y more con nosotros, para que, como dice Salmos 91, debajo de sus alas nosotros podemos estar seguros, porque es nuestro escudo y adarga, que es su verdad. Y una de las especialidades de Dios es abrazarnos, porque lo acabamos de leer, que bajo esa protección nosotros podremos estar. Y esa es la especialidad de Dios, proteger a sus hijos. Es como un padre cuando está cuidando a su bebé, cuando está dando sus primeros pasos. Están ahí detrás del bebé para que no se caiga. Así mismo es Dios con nosotros, cuidando, protegiéndonos. Ahí está en cada paso que nosotros demos. ¿Y qué más nosotros podemos recibir de ese abrazo de Dios cuando obtenemos ese abrazo de Dios? Y yo pienso ahora que es como cuando nace un bebé, cuando una mujer da luz y nace ese hermoso bebé, el doctor lo carga y se lo entrega a su madre en los brazos. Ese primer abrazo que tiene madre e hijo es tan especial, porque es la primera vez que su madre está sosteniendo a su hijo en sus propios brazos. Es un calor que hay allí entre madre e hijo. Es un amor único, inexplicable, es un calor inexplicable. Incluso muchas madres cuando dan a luz hasta lloran esa emoción, ese amor, ese contentamiento. Y así tal cual es Dios con nosotros. Ese primer abrazo, ese calor único, ese amor que no podemos explicar con palabras. Es eso lo que Dios nos quiere dar. Y el abrazo de Dios es, aparte de ese calorcito, el abrazo de Dios nos trae paz, el abrazo de Dios es dulce, pero también quebranta nuestros corazones, también nos estremece. Y es totalmente incomparable con cualquier otro abrazo, es totalmente también indescriptible, porque aunque yo naturalmente intente explicarle a usted el abrazo de Dios, realmente nuestras palabras quedan cortas, porque esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. ¿Y en qué momento tú has sentido ese abrazo de Dios? Quizás podrás decir, bueno, en los momentos buenos haya estado Dios. Claro que sí, Dios está con nosotros en esos momentos buenos, pero ese abrazo de Dios
también lo podemos sentir en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, de los problemas, de la escasez, en medio de la enfermedad también, quizás en esos momentos donde nos sentimos desubicados o apartados y excluidos, ahí está ese abrazo de Dios para con nosotros. Porque cuando nosotros sentimos ese calor de nuestro Dios, es único, es algo que viene del cielo, es algo que nos va a traer paz en medio de esa angustia, paz en medio de esa enfermedad, va a ser dulce para nosotros. Pero yo te pregunto en este momento, ¿tú te estás dejando abrazar por Dios? ¿Tú también estás abrazando a Dios o estás evadiendo ese abrazo? Y te pregunto esto para que tú te respondas dentro de ti, en tu corazón, porque muchas de las veces Dios nos abraza, pero nosotros estamos tratando de esquivar ese abrazo, o no le devolvemos ese abrazo al Señor, no nos aferramos a Él, no nos agarramos a Él, o estás esquivando esos abrazos y más te centras en los problemas, porque puedes buscar, entonces tú dices, no, yo puedo buscar la protección en otro lugar, el refugio en otro lugar. Muchas veces cuando hay problemas o cuando hay enfermedad, buscamos a cualquier persona, buscamos en cualquier lado cómo hallar la solución de lo que estamos pudiendo pasar, pero no vamos al Padre que es nuestra protección, al Padre que nos dice que bajo mis alas tú vas a estar seguro, sino que buscamos en el mundo quizás la solución que no la vamos a encontrar. O te estás aferrando a las cosas naturales, al trabajo, al dinero o a la bendición que Dios te dio y no te estás aferrando a Dios que es el que te ha dado esa bendición. Y quizás te podrás preguntar, bueno, pero cuando yo solo recibo ese abrazo del Padre, es hasta ahí y ya, solo recibo el abrazo. No es solo eso, porque aparte de nosotros recibir ese abrazo del Padre, ya ahora nosotros estamos en la capacidad de poder dar un abrazo a otra persona. ¿Y por qué? Porque en medio de un abrazo pueden suceder muchas cosas. En medio de un abrazo puede haber perdón, reconciliación, puede haber ese amor entre padre e hijo, pueden existir muchas cosas. Por eso cuando ya nosotros estamos capacitados, cuando ya recibimos ese abrazo del cielo, tú y yo estamos en la capacidad de dar al que lo necesita, al que está pasando por un problema o por una enfermedad. Y yo quiero leerte una palabra de Dios en Lucas 15:20, la parábola del hijo pródigo. Y nos dice que, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movidos a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta parábola del hijo pródigo, te la pongo como ejemplo porque él había salido de casa, él se fue, sucedieron muchas cosas, pero cuando él decidió regresar, su padre no lo negó, su padre no dijo, no, yo no voy a ir a recibirlo, no, dice aquí que cuando estaba lejos su padre lo vio aún desde lejos y nos dice que se movió, corrió, aceleró sus pasos y se echó sobre su cuello y le besó. Yo puedo entender aquí que esto fue un abrazo de reconciliación, un abrazo que se necesitaba de perdón para sanar muchas cosas. Y por eso yo te digo que cuando ya recibimos ese abrazo del cielo, ya también nosotros estamos en la capacidad de dar. Porque 2 Corintios 1:4 nos enseña, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, esta palabra es poderosa porque dice que el Señor ya consoló a sus hijos, ya los abrazó, ya los tiene bajo su manto protector. Entonces ahora nosotros tenemos esa capacidad de poder consolar a los demás. Y eso es un privilegio porque significa que nosotros entonces estamos llenos de eso que el Señor nos ha entregado para poder dárselo al necesitado, al que necesita consolación. ¿Y en qué otra parte de nuestras vidas nosotros podemos abrazar? ¿En qué otra área de nuestras vidas nosotros podemos abrazar? Y es también en lo espiritual, no solo ese abrazo en lo natural de poder abrazar a una persona, sino también en lo espiritual. ¿Y cómo en lo espiritual? Te preguntarás. Y también se puede abrazar en lo espiritual a nuestro ministerio, a nuestro llamado a Dios,
Es ese momento de abrazar lo que Dios nos ha entregado, ese ministerio que el Señor nos ha dado y ese llamado que Dios nos dio, a abrazarlo. Y te pregunto, ¿cuáles son los dones que puedas tener? ¿O qué es lo que tú crees que Dios te ha llamado para este 2023? ¿En qué Dios te ha llamado o en qué Dios te está llamando en este momento? Abraza eso que Dios te está llamando hoy. Abraza eso que Dios tiene preparado para ti. No abraces la enfermedad, abraza al que te puede sanar. Y no abraces a los problemas, abraza al Dios que puede solucionar tus problemas. No abraces al mundo ni lo que te puede ofrecer, ni los placeres, ni todas esas cosas malas. No abraces al mundo, abraza a Jesús, a Dios, porque la palabra dice que Él ya venció al mundo. No abraces al carro, al trabajo, a la casa, a la ropa. No te aferres a lo natural, abraza al bendecidor. Porque cuando nosotros abrazamos a Dios, que todo lo tiene, que todo lo puede, vamos a estar cubiertos, seguros y bendecidos. Y esta enseñanza Dios ha preparado para nosotros en este día, para que nosotros podamos, si tú no has experimentado ese abrazo del cielo, es simplemente con recibir a su Hijo amado Jesucristo. Y si ya tú conoces de Dios, siente ese abrazo de parte del cielo en ese momento en el que puedas estar pasando, porque Dios tiene algo grande para tu vida. Y bendecimos la vida de cada persona que nos sintonice en este momento y te invitamos también a que estés con nosotros el día domingo a partir de